político en donde a cambio de arte encontramos masacres, permeado de corrupción y de pobres ministros que en su defensa utilizan términos como nos engañaron. Y de esa manera los colombianos perdemos no solo 70.000 millones de pesos, sino el derecho a vivir dignamente. Este es tan solo uno de los actos maquiavélicos, ya que la suma es larga. Agroingreso seguro, parapolítica, falsos positivos, etcétera, etcétera. Es hora de que este circo se despida, pero como decía mi abuela, se despide más que circo pobre. Están agotando sus últimas funciones. Las monerías del conejo dejan de ser atractivas, las del mono nunca lo fueron. ¿Y cómo iban a hacerlo si era un mono masacrador, en donde el público no le quedaba de otra que atender la función? Luego vino la función del cerdo, pero este cagó todo el escenario y el olor a mierda sacó gran parte del público. Y siguen las funciones, pero recuperar el público no es fácil. Esta vez es la política de la vida la que prima en la ciudadanía. Es por esto que se debe promover una educación como proceso de formación, en donde la educación cumpla su rol de sacar el diamante que cada uno tiene, pero que no ha brillado porque se ha privilegiado la educación como entrenamiento, en donde el propósito no es sacar el diamante, sino hundirlo. Buena tarde para todos y todas. En este podcast nos acompaña el profesor Mario Rojas, quien el día de hoy nos acercará al código que produce uno de los valiosos textos de Estanislao Zuleta acerca de la ideología. El profesor Enrique, quien nos presentará la semblanza de una valiosa escritora, Hannah Arendt. El maestro de construcción John Luna, quien nos acompañó en el podcast anterior y de manera muy obstinada ha seguido cada uno de los textos. Profe Mario. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estemos recibiendo este podcast. Maestro John, profe Enrique, Laurita, ¿cómo me les va? Muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos acá nosotros nuestro cuarto podcast después de esa jornada electoral del 13. Y el día de hoy, pues, Laurita nos regaló esta maravillosa introducción, y estamos pues ya prestos a iniciar. Muy bien, como decía Laurita, vamos a presentar el código que produce el texto acerca de la ideología de Zuleta. Entonces, pues, Laurita, ¿te parece si arrancamos por ese lado o qué? Vale, profe Mario. Bueno, este texto, que es producto de una conferencia de Estanislao Zuleta que él dictó por allá el 26 de febrero de 1974 en la EAFIT, que es la Escuela de Administración y Finanzas, Instituto Tecnológico. em, Nos presenta un tema bien interesante y nos lo presenta en cuatro pilares, y entonces voy a desglosar este ejercicio de la misma forma en la que se presenta la conferencia del maestro Zuleta. Entonces, acerca de la ideología nos presenta un primer pilar que es ideología y ciencia. Y entonces lo primero que debemos tener presente es que ideología, desde el código que produce el texto, en Zuleta, es la antítesis de ciencia. Y nos habla de Platón y nos dice que la ideología básicamente es la opinión, mientras que la ciencia es un saber efectivo. Entonces, explica a Platón, citado por Zuleta, que en una discusión científica no se puede acudir a los que nosotros hoy conocemos o llamamos como argumentos de autoridad, es decir, esos argumentos que todos nosotros conocemos, en los que alguien tiene la razón porque es el que manda, o porque es el que tiene el título universitario, o porque es el que tiene la experiencia de vida o el cargo más alto,
o porque el que habla está hablando desde un libro sagrado, llámese Biblia, llámese como se llame. Esos son los argumentos de autoridad y dice no se puede hablar en una discusión científica utilizando ese tipo de argumentos de autoridad, ¿sí? Inclusive también nos hace una aclaración y es que la ciencia no es democrática. Es decir, una opinión general tampoco se puede utilizar como un argumento, ¿sí? Entonces nos hace esa aclaración. Dice que en este tipo de discusión, en la discusión científica, se admiten las demostraciones válidas, ¿sí? Lo que respalde la postura que yo esté planteando, lo que demuestre lo que yo estoy diciendo. Pero ojo, porque aquí se puede caer en una trampa. Nos aclara el texto que no podemos entonces caer en la otra falacia de decir, bueno, lo que yo digo es verdad porque lo dijo tal o cual científico, ¿sí? Que es más o menos lo que sucede en redes sociales, ¿no? Que la gente coge una frase célebre de un científico, que muy seguramente no es de ese científico, y la utiliza como su caballito de batalla para defenderse en una discusión con un desconocido en Facebook. No, esa tampoco es una forma válida porque sigue siendo un argumento de autoridad. Es decir, yo tengo la razón porque yo estoy respaldándome en lo que está diciendo Pepito Pérez, ¿sí? Y la cosa no funciona así. Entonces nos trae un ejemplo y lo pone desde las matemáticas. Entonces, voy a permitirme acá compartir pantalla un momento para poder presentar este ejemplo de una manera más contundente. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá en presentación completa para que nos sirva bien el ejemplo. Entonces, bueno, dice el texto que, por ejemplo, si yo estoy teniendo una discusión de orden científico con alguien, ¿sí? Y yo le digo a esa persona, venga, es que em, resulta que yo tengo razón porque Pitágoras lo dijo, ¿sí? Pitágoras hizo una reflexión sobre el triángulo rectángulo y como yo digo que Pitágoras lo dice, entonces yo tengo razón. Resulta que la vuelta no es de esa manera. Hay que entrar a explicar la teoría o el teorema o lo que expone Pitágoras, ¿sí? Entonces, qué dice acá? Dice pues que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Ah, eso lo dijo Pitágoras, pero pues demuéstrelo. Si usted lo va a utilizar, entonces haga la estructura completa del argumento que usted está utilizando y no caiga pues en la falacia del argumento de autoridad que estamos hablando. Entonces, presento esta imagen precisamente para mostrar que efectivamente hay una manera de explicar cómo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entendiendo acá una pequeña clase de matemáticas que en un triángulo rectángulo, los dos catetos, que aquí están señalados con la letra B y la letra C, son las dos líneas que se unen y forman el ángulo recto, el de 90 grados, y que la hipotenusa viene a ser señalada con la letra A. Y entonces ahí tenemos el cuadrado que es el área. Entonces, si tenemos un cateto de 3 centímetros por un lado, un cateto de 4 centímetros por otro lado, tenemos un cuadrado para 16 en un cateto y el cuadrado del otro es 9 y entonces esa suma me va a dar 25 que corresponde al cuadrado de una hipotenusa, ¿sí? Lo estoy demostrando, lo estoy presentando y de esa manera entonces no estoy cayendo, no estoy jugándole al argumento de autoridad, ¿sí? Que esa es otra forma en la que podemos nosotros caer en esa falacia. Entonces, por este lado lo de la ciencia, dentro del código que nos produce el texto, pero también en este primer pilar nos habla de la ideología. Y nos dice, bueno, la ideología, que es la opinión, es una forma de ignorancia. Y se entiende entonces la forma de ignorancia como la llenura, no como la escasez o la ausencia o la carencia de, sino como un estado de llenura, ¿sí? En donde yo creo que sé, en donde yo estoy lleno de mis opiniones y esas opiniones las doy por argumentos y que son ciertas, ¿sí? Entonces él dice, no, por eso acá tenemos nosotros que la ideología y la ciencia, como decía al principio,
son antítesis, ¿sí? Son opuestas en este discurso. La ideología nos brinda tranquilidad, la tranquilidad de todas las respuestas, ¿sí? Inclusive de las respuestas a la pregunta de qué hay más allá de la muerte, ¿sí? La ciencia no. La ciencia no nos habla de esa manera, ¿sí? La ciencia nos habla con pruebas, con evidencias, y la ciencia se autocorrige a sí misma. Entonces, en este primer pilar, en su conferencia, Zuleta nos empieza a aclarar lo que es ideología y lo que es ciencia, para luego pasar a un segundo pilar, que es la ideología como forma de vida. En la ideología como forma de vida quisiera empezar la interpretación de esta parte, refiriéndome al terror que se le tiene a la muerte, a ser finitos, a terminar, a acabarnos, ¿sí? ¿Por qué quiero arrancar por este lado? Porque a pesar de que, digamos, entre unas comillas muy grandes, muchas cosas ya en nuestra época son comprendidas y hasta controladas por el ser humano, mayormente gracias a la ciencia, por ejemplo, digamos, las enfermedades causadas por bacterias, ¿sí? Desde que Alexander Fleming, a principios del siglo pasado, porque eso apenas fue en el siglo XX, descubrió la penicilina, entonces se han salvado millones de vidas gracias a los antibióticos, ¿sí? Antes de eso, se acudía a la superstición, y en la superstición estaban todas las respuestas. Luego, si la superstición fallaba, no se caía la ideología, ¿sí? La ideología seguía firme. Entonces, el conocimiento nos ha permitido domesticar una cantidad de elementos de nuestra vida cotidiana, de cosas que nos rodean, ¿sí? Comprender inclusive el mismo origen de los mitos. Por el contrario, la ideología nos ha llenado de verdades y seguridades para mitigar precisamente lo que planteaba al principio de esta segunda parte, para mitigar ese terror a la muerte, para disminuir ese miedo a que nos acabamos, ¿sí? Y nos ha hecho unas promesas a futuro después después de que este cuerpo material se termine, hay una respuesta ya para eso. Entonces, es cierto, pues, que existe una relación estrecha entre la ideología y lo espiritual, pero ojo, porque una cosa es que usted viva su espiritualidad, es decir, que haya una espiritualidad para que usted viva parte de su vida, pero otra cosa muy diferente es tomar decisiones relevantes de su vida basado en la ideología y no en la espiritualidad, como por ejemplo hoy en día, no vacunarme. Tomo la decisión de no vacunarme contra el COVID basado en una serie de ideologías, ¿sí? Y esas decisiones le pueden costar la vida a alguna persona, ¿sí? De hecho, le deben haber costado la vida ya a muchas personas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el segundo pilar. Luego nos habla de la ideología como forma de dominación. Y nos dice Zuleta en este punto que la sociedad ha utilizado, la cultura ha utilizado la ideología como un método para dominar a las personas, dominando su pensamiento, luego entonces dominando sus acciones. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido este asunto? Pues en el pasado se usaban métodos de dominación que empezaban por la violencia y luego se empezaba a incluir la ideología. Me explico. La conquista en nuestro continente. La llegada de los conquistadores españoles, primero, dominó a sangre y espada. Y luego de que dominó a sangre y espada, nos introduce una ideología judeocristiana, ¿sí? Hoy en día la cosa ha mutado y es diferente, pero en este pilar de la ideología como forma de dominación, Zuleta nos habla, nos da un ejemplo bien interesante sobre el sistema capitalista. Nos dice que este sistema, los actores que estamos en este sistema capitalista, entre comillas, somos libres. Yo soy libre de vender mi fuerza de trabajo a una persona que me paga por mi fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, la esclavitud, entre comillas, ya no existe, o sea, ya no puedo tomar a alguien por la fuerza para que haga con su fuerza laboral algo para mí, ¿sí? Sino que ahora yo, de manera, entre comillas, libre, vendo mi fuerza de trabajo, ¿sí? Pero dice Zuleta, aquí hay un asunto, y es que este capitalismo se ha mezclado con la mitología y las ideologías judeocristianas, en donde este sistema está muy relacionado
con las ideas de pecado, el pecado y la culpa, en donde efectivamente te plantean una libertad, pero es una libertad que está coaccionada por una norma que ha puesto a alguien que está en una postura superior a la tuya. En este caso sería Dios, y en este otro caso sería la persona que tiene la forma de pagarte a ti por un trabajo que tú le vas a hacer. Entonces, en este sentido, es el mercado el que dicta la regla. Y si tú estás por fuera de la regla, entonces pagas una consecuencia. Por lo tanto, en este sentido nos plantea que tenemos nosotros un dominio a través de la ideología del mercado y un dominio a través de la ideología de los individuos, ¿sí? Y nos han vendido toda esa idea. Y esto nos da pie para el cuarto pilar, que ya es la salida de esta conferencia, y él nos habla de los aportes que hace a este pensamiento Marx y Freud. Y entonces nos dice Marx, tenemos que desembarazarnos de la ideología, pero eso no es fácil. ¿Debido a qué? A que esa ideología hace parte de la cultura de las personas. La ideología está en nuestras raíces, ¿sí? Y por lo tanto, desconocemos eso. Desconocemos esa ideología porque como hace parte de nosotros, pues nos es difícil mirar hacia adentro y darnos cuenta de, Ave María, sí, estoy bajo una ideología. No nos damos cuenta de eso. Entonces, ese asunto nos plantea Marx y nos dice con un ejemplo desde el cristianismo. Dice, más allá, por ejemplo, de que el cristianismo sea creer en Dios y todo el séquito que hay en el asunto de la mitología judeocristiana, cuando hablamos nosotros pues de la Virgen o de los ángeles, etcétera, no sé qué, ¿cierto? Más allá de creer en eso, estamos hablando de que el cristianismo es un sistema cultural que se ha encarnado en nosotros durante 500 años, que inclusive, y de pronto si trabajamos a Gutiérrez Girardot más adelante, hasta el más ateo de los ateos en esta sociedad es cristiano por cultura, porque es que ha sido educado en un contexto, ¿sí?, cultural, en una ideología judeocristiana. Entonces, en ese sentido, ha crecido bajo esa influencia ideológica. Entonces, puede ser ateo, pero muy seguramente no se puede escapar a esas diferentes formas de la cultura, como por ejemplo sentir culpa. Ya no siente culpa por el pecado, ¿cierto? Pero sí hay diferentes formas de sentir culpa. También tiene supersticiones y eso hace parte de la mitología judeocristiana. Y también existe la posibilidad siempre de ser ideologizado por otros. En este sentido, por ejemplo, no sé, podemos hablar de Apple. Hay toda una ideología de mercado a través de una marca. Coca-Cola, ¿sí?, Nike, Hollywood, Adidas. Ahora el lejano oriente, ¿no? El K-pop, el J-pop, entonces hablamos de BTS, de todas estas agrupaciones musicales. Viene toda una ideología a través de un consumo. O pues para ponerlo aquí en el patio de nuestra casa, Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, para decirlo con nombre propio, ¿sí? Ideologías que están ahí enquistadas durante décadas en nuestros abuelos, en nuestros padres, ahora en nosotros y muy seguramente en las generaciones que ya vienen. Freud dice, estamos entonces en esa búsqueda del paraíso. Y como estamos en esa búsqueda del paraíso, el primero que venga a vendernos esa ideología de que podemos volver a ese paraíso, por ahí nos vamos. Porque precisamente como lo tenemos en nuestra sangre, como corre en nuestro ADN, entonces fácilmente caemos en eso. Fácilmente queremos volver al Edén, fácilmente queremos volver a esa Atlántida de Platón, que era un continente maravilloso que Platón describe. Fácilmente queremos volver al estado del buen salvaje que plantea Rousseau, ¿sí? Fácilmente queremos volver a eso. Entonces, no basta con refutar la ideología. Para desembarazarnos de la ideología, o al menos un poquito, tenemos que hacer todo un tratamiento de desintoxicación. Entonces, pues, esto es lo que nos trae el texto acerca de la ideología de Zuleta y que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y pues, para poder dar paso ya
a nuestro siguiente invitado, el profe Enrique Pereira. Qué es lo que nos va a presentar Laurita, el profe Enrique Pereira hoy? Bueno, el profe Enrique nos va a presentar la semblanza de una valiosa escritora y pues creo que se le acreditan otras cosas, además de escritora, Hannah Arendt. Buena tarde, profe Enrique. Buenas tardes, profesor Mario, Laura, John, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, Bien. efectivamente yo les voy a presentar a este gran personaje, a esta pensadora, a esta filósofa que vivió durante el siglo XX. En lo personal es una de las filósofas más importantes del siglo XX. Yo pues obviamente les voy a presentar la vida y obra de Hannah Arendt, entonces me voy a permitir en estos momentos compartir mi pantalla, una pequeña presentación que hice. Entonces, no sé si ahí ya alcancen a ver. Perfecto, ya se está compartiendo, Enrique. Perfecto, Listo, profe Enrique. listo, perfecto. Entonces aquí, listo. A ver, un segundito, listo. Creo que ahí ya pueden ver la presentación completa o, ay, creo que, Te saliste, pero no hay rollo. Dale que ya estaba compartiéndose, entonces dale, de sí, no una. sé qué sucedió acá. Ah, tranquilo, no hay rollo. Sí, un momento. Bueno. Fresco, fresco. Bueno, y mientras aquí coloco la presentación, me gustaría de pronto decir algo con relación a lo que decía el profesor Mario, y es que cuando hablamos de la ideología también estamos hablando de las creencias. Por ejemplo, una creencia es un estado de satisfacción, es un estado que nos produce satisfacción y los seres humanos preferimos a veces quedarnos en ese estado. Cuando llega, digamos, un estado de duda, porque la duda lo que hace es socavar una creencia. Entonces la duda, ¿qué es lo que genera en el ser humano? Irritación. Entonces buscamos por cualquier medio tratar de acabar con ese estado de irritación que nos produce la duda y nos basamos, tratamos de establecer una nueva creencia, que en este caso pues muchas veces lo hacemos con ideologías. Entonces sí me parece muy interesante lo que decía el profesor Mario. Entonces, bueno, nuevamente voy a tratar de compartir aquí eh, mi presentación sobre Hannah Arendt. Entonces, ya un segundito. No sé si ahí ya puedan ver de pronto. Ya cargó. Listo. Entonces, bueno. Bueno, Hannah Arendt nace el 14 de octubre de 1906 en Linden, el estado de Hesse, en Alemania, y muere el 4 de diciembre de 1975 en los Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, Hannah Arendt pues era de origen judío, por lo tanto pues ella sufrió o padeció en primera persona todo este auge del nacionalsocialismo o del nazismo en Alemania. Incluso pues llegó a estar encerrada por la Gestapo. Esto fue ya en 1933 cuando Hitler asciende al poder y se termina convirtiendo como el Führer o el canciller en Alemania. Bueno, durante este régimen nacional socialista, pues obviamente se le va a retirar la nacionalidad alemana, precisamente por sus raíces judías, por lo que fue apátrida, digamos, de 1937 hasta que nuevamente adquiere otra nacionalidad, pero en este caso viene a ser la nacionalidad estadounidense hasta 1951. Bueno, veamos un poco de la vida y obra de Hannah Arendt. Entonces, en lo primero que me voy a enfocar es hablar de sus estudios.
En 1924, pues Hannah Arendt hace parte de la Universidad de Marburgo, en Hesse. Allá, pues obviamente se va a codear con personajes como Martin Heidegger, Nikolai Hartmann y Rudolf Bultmann. Ya para 1926 bueno, decide cambiarse de universidad y se va para la Universidad de Albert Ludwig en Friburgo y allí conoce al filósofo Edmund Husserl, que bueno, se reconoce como el padre de la fenomenología. Y para 1928 decide nuevamente trasladarse, pero para la Universidad de Heidelberg en Baden-Württemberg, y allí conoce al filósofo y filósofo político Karl Jaspers, quien funge o representa, digamos, para Hannah Arendt, o bueno, se convierte en su tutor de tesis de doctorado. Bueno, los intereses políticos y sionistas de Hannah Arendt se empiezan a desarrollar en Berlín. En 1929, pues Hannah Arendt va a publicar su tesis doctoral, la que acabé de decir que fue dirigida por Karl Jaspers. Es una tesis que lleva por nombre El concepto del amor en San Agustín. Es ensayo de una interpretación filosófica. Entonces aquí en esta tesis ella va a tomar elementos tanto de Heidegger como de San Agustín. Para 1932, pues ella va a publicar en la revista Geschichte der Juden in Deutschland, que en español quiere decir Historia de los Judíos en Alemania, y va a publicar un artículo que lleva por nombre el siguiente, Aufklärung in Judenfrage, que en español quiere decir la ilustración y la cuestión judía. Desde aquí se empiezan a vislumbrar, por así decirlo, estos intereses sionistas, digamos, ella estaba preocupada por la cuestión judía en Alemania, y precisamente porque en estos momentos, de 1932 a 1933, ya está adquiriendo mucho poder el nacionalsocialismo. Bueno, y ya para 1933, pues ella es detenida por la Gestapo, que como bien dije, 1933 es el año en el que Hitler se posiciona como canciller en Alemania. Ahora bien, debido a esto, pues ella decide exiliarse en París. Entonces, durante este exilio, en 1935 va a seguir investigando sobre el antisemitismo en la Freie Deutsche Hochschule París, que es la Escuela Superior Libre Alemana de París. Para 1937, pues es el año en el que ya se le retira la nacionalidad alemana, que como bien dije, se le retira por su descendencia judía. Para 1940, Hannah Arendt va a ser deportada precisamente por su origen alemán, va a ser deportada de Francia. Y esto es antes de que los nazis, por ejemplo, invadan Francia. Listo. Entonces, como ella fue deportada de París, Francia, ella va a emigrar a Nueva York, a los Estados Unidos. Esto es para 1941. Entonces, durante esta década, ella desde 1944 hasta 1946 se va a convertir en directora de investigación de la Conference on Jewish Relations, Conferencia de Relaciones Judías. Y para 1949 se convertirá en lectora en la editorial judía Schocken. Por otra parte, desde 1949 hasta 1952 va a trabajar como secretaria en la Jewish Cultural Reconstruction Corporation, Corporación para la Reconstrucción de la Cultura Judía, y ya finalmente, como les había dicho, en 1951 recibe la nacionalidad estadounidense. Esto quiere decir que desde 1937, que perdió su nacionalidad alemana, hasta 1951, pues Hannah Arendt fue apátrida, es decir, no tenía ninguna nacionalidad. Bueno, ¿cuáles eran los intereses de Hannah Arendt? Entonces, después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945, ella va a comenzar a analizar todas estas consecuencias
acerca de los regímenes totalitarios. En particular, ella tiene en mente hablar del régimen nazi y también del régimen stalinista, el que se impuso en la Unión Soviética. Entonces, ya en esta década, finalizando la década de los 40, ella va de 1948 a 1949, va a escribir un libro que tiene que ver con el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo. Para 1949 a 1950, ella nuevamente va a decidir viajar a la República Federal Alemana y va a redactar un ensayo que lleva por título Besuch in Deutschland die Nachwirkungen des Naziregimes, que en español se refiere a visita en Alemania y todas las consecuencias del régimen nazi. Para 1958, pues ella va a publicar uno de sus obras más emblemáticas, que es La condición humana. Y para 1900, bueno, se me olvidó mencionar, en 1951, ella publica Los orígenes del totalitarismo. Entonces, esta es una de las ediciones que sale en Estados Unidos. Para 1961, pues ella va a escribir 6 ensayos sobre el pensamiento político titulado Between Past and Future, entre el pasado y el futuro. Y para 1963 publica su obra sobre la revolución. Entonces, si nos damos cuenta, después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hasta entrados en la década de los 60, ella pues publica sus obras más emblemáticas, obviamente todas en torno a analizar todas estas consecuencias de los regímenes totalitarios en Europa. Ahora bien, de lo que me interesa también mencionar es sobre el caso de Eichmann, en particular el proceso de Eichmann. Eichmann fue uno de los nacionalsocialistas o nazis que llevó a cabo la solución final cuando Alemania ya estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la solución final, que fue prácticamente el exterminio sistemático contra los judíos. Entonces, este proceso de Eichmann se llevó a cabo en Jerusalén en el año de 1961. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis fueron juzgados por una corte internacional por crímenes de lesa humanidad. Y entre ellos fue juzgado Eichmann. ¿Por qué voy a hablar del proceso hacia Eichmann? Porque en 1963 va a surgir una de las obras más importantes de Hannah Arendt, que es Eichmann en Jerusalén. Y desde esta obra es donde va ella a acuñar su famosa frase de la banalidad del mal. Entonces, ¿en qué radica esta frase? Entonces, la banalidad del mal es cuando hay individuos que actúan dentro de las reglas de un sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Entonces, lo que analizaba Hannah Arendt con respecto hacia Eichmann es que Eichmann simplemente fue un nazi que nunca reflexionó sobre las consecuencias que podrían generar sus actos, en este caso la solución final, sino que simplemente era una persona que debía cumplir con las órdenes que estaban impuestas en ese momento por el nacionalsocialismo. Entonces, a esto se refiere la banalidad del mal, que es una persona que no se preocupa por las consecuencias de sus actos, sino que solamente se guía por el cumplimiento de las órdenes. Bueno, después del juicio o el proceso de Eichmann, desde 1964 a 1965, pues lo que va a hacer Hannah Arendt es presentar una serie de conferencias cuyo título es Responsabilidad personal en la dictadura. Y es donde va a empezar a concientizar a las personas sobre el concepto, la frase que ella acuñó desde el proceso de Eichmann, el cual ya acabé de mencionar que es la banalidad del mal. Ahora bien, bueno, a Hannah Arendt, ¿cómo la podríamos considerar? Si es una filósofa o más bien una teórica política, ¿sí? O una filósofa política.
Bueno, nosotros la consideramos como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. Y en lo personal, yo sí la considero como una filósofa. Sin embargo, pues ella tenía ciertas disputas porque ella no le gustaba que la llamaran como tal, que le dijeran, usted es filósofa, ya que ella más bien prefería que todas sus obras fueran clasificadas dentro de la teoría política. Bueno, otro de los aspectos que me parece interesantes es que ella ya habla de una especie de pluralismo político. No hablamos, por ejemplo, ella no habla de relativismo político, porque el relativismo político lo que hace es generar que cada quien, digamos, conectado a lo que decía el profesor Mario, es que cada quien defienda sus propias ideologías y se atrinchere a ellas y que no haya un punto de debate o de discusión. Es decir, no se llegaría a nada hablando desde un relativismo político. Pero un pluralismo político quiere decir que tú puedes tener tus propias opiniones, pero esas opiniones en últimas van a hacer que van a entrar en debate, ¿sí? Van a entrar en discusión. Ahora bien, por otro lado, yo también digo que Hannah Arendt es considerada filósofa, porque ella también estuvo preocupada por cuestiones de carácter existencialista. Y recordemos pues que el existencialismo fue una de las corrientes filosóficas más importantes que surgió durante el siglo XX. En particular, ella estuvo muy centrada en toda esta filosofía existencialista de Albert Camus. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Mario. Laura. Bueno, pues yo quedé así de una pieza, ¿no? Tenemos retorno en estudio. Ah. Porque odio, segregación, negación del otro, aniquilación del otro, toda una realidad intolerante que parece tan distante vivida en la Alemania nazi, pero tan actual vivida en Colombia, ¿sí? Donde tenemos nosotros, fácilmente podemos decir que tenemos acá un régimen fascista, sin miedo a exagerar, ¿sí? Es como la reflexión a la que llego yo después de la intervención de esta semblanza muy completa y muy chévere que nos trae el profe Enrique Pereira. ¿Qué piensas tú de este asunto, Laurita? Pues con todo lo que he escuchado hasta ahora, me que finalmente el ser humano se mueve en dos escenarios, la muerte y la vida. No recuerdo muy bien quién mencionó esto anteriormente y tal vez por ese personaje lo traiga, y es en Colombia, ya esa ideología de uribista, que pues para mí eso es una ideología, ha traído no vida o no potencia de ninguna manera la vida, no le da el crédito que merece cada una de las vidas, sino que por el contrario se promueve la cultura de la muerte, con ello pues la política de la muerte, y ese número de muertes que pues es alarmante, porque pues hablar en un solo caso, que son los falsos positivos, 6.400 y sume, es un solo caso de corrupción, de promoción de la muerte. Eso ya como que pone en alerta a la comunidad, a la ciudadanía, y bueno, nos dice ese modelo, ese modelo uribista, esa ideología no está funcionando. De tal manera que la ideología
la ideología ya tiene como un aquí se acaba, o sea, no hay otro, no hay prolongación de esa ideología, entendiendo pues que no va en pro, no va en pro de la vida, sino de la muerte, privilegiando solamente unas minorías, y pues eso de decir que en Colombia solamente hay 5 o 4 familias que mueven todo un país es cosa seria. De tal manera que pues es casi que es urgente apostarle a la cultura de la vida, apostarle a una política que esté en pro de la vida. Y con esto quiero hacer mención de que diferentes, ¿cómo decir?, los candidatos y demás, cada vez se pegan es uno del otro, promoviendo no un discurso con propuestas, con analizando, digamos, todo un país que está doliente, sino en pro de ellos mismos. Quisiera señalar que casi que solamente uno de esos candidatos, el que le apuesta a esa política de la vida, y es hacer la invitación a que cada uno revise los planes de desarrollo, revise pues todo eso, todas esas propuestas, de qué manera nos benefician. La propuesta, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, de Fico, de Gustavo Petro, leer cada una de ellas y decir, bueno, esta va en pro de esto o de aquello, y pues una vez se hace, digamos, una exploración de cada uno de esos textos, que me imagino ya deben de estar públicos. Una vez se hace la exploración sobre eso, ahí sí, pues tomar la decisión, no decirlo por que me dieron 50.000, un tamal o cosas así por ese estilo. A mí eso me parece pues absurdo. Finalmente, de pronto esos 70.000 millones de pesos estén en medio de esos 50.000 pesos que cada uno o muchos reciben. Otra cosa que quería mencionar, y es, no he leído mucho de Hannah Arendt, y es esto de algo que me llama la atención, es el tema de la banalidad del mal, y es, bueno, ¿quién se responsabiliza por todo lo que ha sucedido en este país bajo el mandato de Uribe o de Gaviria o de todos estos gobiernos que han sido nocivos para el pueblo colombiano? ¿Quién se responsabiliza de eso? Entonces viene la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno dice, bueno, ¿y dónde está X o Y haciendo mención de lo que está pasando? Entonces, yo resalto, digamos, ese tema, esa frase de lo que habló Hannah Arendt, lo relaciono, es que resaltarlo, lo relaciono con eso. ¿Quién se responsabiliza de tantas muertes? ¿Quién se responsabiliza de toda la corrupción? ¿Quién se responsabiliza de la manera miserable en la que viven muchos colombianos? Tenemos un techo, pagamos arriendo o en condiciones pues no deplorables, sí nos toca de una u otra forma buscar los recursos, dejamos de compartir con la familia, dejamos por entregarnos a empleos que realmente no son de nuestro, por ejemplo, de mi agrado. Es eso, pues y pues quisiera escuchar quisiera escuchar al maestro John. Nosotros, pues en mi caso le digo maestro, es maestro de construcción.
Para mí ha sido, pues, además de maestro de construcción, lo he visto en el escenario, ha sido también un profesor. Para mí todos estamos para aprender de los demás y que ojalá pues los demás aprendan de uno. Maestro John Luna, quisiera pues escuchar su interpretación de lo que ha escuchado hasta ahora en este podcast. Muy buenas tardes, Laura y profesores presentes. Para mi concepto, en el cual llevo un análisis de acuerdo a lo vivido y a lo que se quiere viviendo, mientras no haya un contexto de un nuevo cambio en la sociedad para entrar en una filosofía y un conocimiento en el cual estaremos siempre doctrinados a una ideología, en convencimiento al temor a la muerte. ¿Por qué? Porque si estamos en un sitio rural, entonces estamos manipulados a través de una ideología. Si entramos en que somos gestores y avanzadores por la fe, entonces usted no puede estar acá. ¿Por qué? Porque a ningún ente, bien sea de cualquier grupo al margen, no le interesa en el momento que no entre en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque entonces eso es como si fuera empezar a entender qué es la filosofía. Entonces, cuando empiezan a entender qué es la filosofía, entonces empiezan a olvidar la ideología, que es la que nos tiene manipulados desde que nacemos. Desde que nacemos ya estamos idealizados. ¿Por qué? Porque si son los padres de uno que son ya en una edad promedio ya de ancianez, viene la ideología del pastor a convertirnos en borregos diezmistas. Ahí nomás ya empezamos que por salvarnos, la salvación es individual en el ser humano, dependiendo del comportamiento que tenga. Y cambiar en la sociedad actual que vivimos, y ahora que va a haber una política nueva, en eso hay que saber de que supuestamente la justicia suprema que hay, que es un equilibrio que hay, y la tienen con una balanza, que es el símbolo de la justicia, pero a la vez internamente hay injusticia, porque nadie sabe qué es lo que hay interno. A uno le muestran solamente qué es una noticia falsa, noticias negras, solamente le enseñan es un resumen. ¿Para qué? Para que la sociedad en el común, como somos escasos de conocimiento, entonces dejamos que nuestras mentes se dejen manipular a través de un medio de intervención visual o auditivo, si es por radio en una parte rural bien sea en un pueblo. Entonces, entonces todos esos mecanismos hay que ir evolucionando. ¿Para qué? Para que en el futuro y a mediado plazo, y en el tiempo y en el pasado y en el presente, todo esté en la conjugación de entendimiento. Cuando nosotros somos pasajeros, bien sea de un bus o de un carro, de cualquier medio de transporte, interactuamos con el conductor y ahí nos vamos dando de cuenta que ese personaje también tiene una historia, que no solamente él cumple con el rol de llevarlo a uno al destino donde uno vaya. Entonces, a veces yo he tenido como la plática de tocar el tema. Y el tema muy importante, ¿por qué? Porque desde ese centro de mando que está conduciendo, sin necesidad de tener un título universitario, una licenciatura, aprende psicología. Aprende a escanear al ser humano desde ahí sentadito y ver al que está de peatón o al que está en el ambiente. Entonces, ¿lo recojo o no lo recojo? Entonces nosotros como por secesión o como por don o como por ley de naturaleza o ley del universo, la vida nos da como como en las mujeres del sexto sentido, nosotros como la malicia indígena,
de ser siempre desconfiados de lo que nos dice el ser humano. Porque es que en cualquier frase que nos esté platicando el ser humano, nos está aplicando ideología para el convencimiento. Y cuando llega el convencimiento, entonces llega el adoctrinamiento. Entonces nos vuelven doctrinados, como en la antigüedad, en la esclavitud. Si los negros en la esclavitud se hubieran revelado, hubieran tenido a alguien que lo hubiera orientado por una filosofía, no se hubieran dejar llevar por una ideología de castigo. Mira, hay un Yo le pedacito sobre tengo, maestro John, es que me parece supremamente importante lo que acaba de decir. Perdóneme que le interpele, pero no quiero dejar escapar la pregunta para que agarre el hilo de una vez. O sea, su merced está viviendo ahora diferente porque en lo que nos plantea, nos dice, yo ya no como entero, No, ¿sí? Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo ha sido entonces para el maestro John empezar a vivir más del lado de la ciencia que del lado de la ideología? pues ¿qué más? Que en la ideología está uno como una marioneta, manipulado. En la filosofía ya no es marioneta, ya es un autor de su propia historia, ¿cierto? Entonces, ¿y si entramos en un diseño de política que lo veo conveniente ahorita en el momento que hay una oportunidad para ser partícipe de un nuevo pacto histórico que puede haber entonces, que eso, no he leído mucho sobre lo del pacto, ¿cierto? Pero entonces sí veo de que hay unos ejercicios en los cuales no es lo que a uno le muestran en una revista, en una noticia, sino lo que hay en la mente de ese ser humano. ¿Para qué? Para no interpretarlo en locución, sino para realizarlo ya desde un sistema en el cual sea elegido. No que no sea como un autoritario, como lo nombren, o como sea como si fuese un dictador, no. Es alguien que también ha sido también de campo, de familias humildes, y también ha sido alguien que también ha sido levantado a pulso, pero que también fue manipulado por la ideología. Pero cuando ya entra en su universidad y entra a conocer qué es la filosofía, entonces se dan de cuenta de que al ser humano hay que entrar en la filosofía y el entendimiento para que llegue a ser una persona de buenos conceptos y buenos principios. Excelente, maestro. De verdad que en este podcast estamos recogiendo nosotros lo que hemos venido trabajando desde el primer podcast, ¿sí? Em, Porque para el siguiente, para el podcast número 5, queremos ya entrar a profundizar algunos de los elementos que hemos venido tocando el día de hoy, relacionados precisamente con la ideología, la filosofía, el arte, la ciencia, pero también cómo históricamente hemos sido testigos e inclusive víctimas de los comportamientos movidos por la ideología, de esos comportamientos acríticos, de esos comportamientos sin ningún tipo de reflexión, de esas actitudes y de esas decisiones que han tomado personas y que se han escudado, como hablaba Laurita y como nos explicaba también en la semblanza el profe Enrique, cuando comentaba lo de lo vivido por Hannah Arendt y la reflexión a la que invita acerca de cómo es posible que nos sigamos escudando en yo sigo órdenes, ¿sí? Entonces, la idea y la invitación es a que en el próximo podcast nos acompañen porque vamos a hablar puntualmente y vamos a charlar más a fondo acerca de cómo se ha manifestado todo esto en la cotidianidad de nosotros acá en nuestro país, de los colombianos de a pie, de la gente que como los que están al otro lado de esta pantalla pagan renta,
tienen que hacer de todo para poder completar sus estudios, tienen que hacer de todo para poder completar un mercado, que se exponen y nos exponemos todos los días a las diferentes formas de inseguridad y violencia de nuestras ciudades, que somos víctimas de un sistema educativo sin filosofía, como lo planteábamos en el podcast anterior, de una sociedad completamente alejada del pensamiento científico, de la ciencia, de una sociedad acrítica, de una sociedad ideologizada, ¿sí? Entonces, en el próximo podcast vamos a profundizar en eso porque esto es un ejercicio pedagógico de personas de a pie para personas de a pie, ¿sí? Entonces, es la invitación que les queremos hacer de mi parte. No sé si de pronto el profe Enrique nos quiera brindar alguna reflexión sencilla para el cierre, Laurita y el maestro John, y ya pues con esto nos iríamos despidiendo, pues porque la idea es dejar ahí la invitación para la próxima sesión en la página, antes de que se me olvide. En la página www.sinergia, con doble Y, que va a quedar aquí abajo nuevamente en la descripción del video, pueden ustedes encontrar la película de la semana. Todas las semanas ponemos películas a las que ustedes pueden acceder con un clip y que están en YouTube, ¿sí? Y vamos a colocar precisamente en esta semana una película documental que nos va a hablar acerca precisamente de todo esto que sucedió en la Alemania nazi, ¿sí? Un experimento que va a demostrar cómo fue que lograron allá ideologizar a millones de personas en este régimen, y eso les va a dar a ustedes material para que nos acompañen en el siguiente podcast. Entonces, esa es la invitación que les quiero dejar. Entonces, Laurita, Enrique, maestro John. Bueno, si es para despedirnos, pues muy buena tarde y esperamos otra vez la próxima invitación con agradecimiento y ver los detalles en los cuales vemos que a veces ni poniendo ejemplos, esta sociedad cambia. Tumbaron el muro de Berlín creyendo que iban a librarse de las guerras y siguió la guerra. Ajá, Cada uno cogió un fragmento y lo guardó. ahí tenemos una realidad expresada por el Sí, maestro John. Gracias, maestro John. bueno, pues, Laurita, Enrique. Bueno, mi invitación es a seguir en la tarea de revisar eh, las propuestas de gobierno. Finalmente esas son las que nosotros podemos, si no se cumplen, sea Petro, sea FIFA, eh, eh, Ingrid Betancourt, bueno, todos los candidatos que están en este momento, si no cumplen las propuestas que quedan plasmadas en un documento y es legal, estas pues se pueden demandar y exigir que se cumplan. En lo personal, apuesto por la política de la vida, que desde alguna manera es un modelo, es algo que pues los colombianos hace mucho rato no vemos, no tenemos la oportunidad de vivir bajo ese modelo, vivir de manera digna, al menos resolviendo las necesidades primarias, salud, educación, vivienda, que es algo que pues debemos de resolver en un país con una biodiversidad enorme, que todo el mundo pues habla de Colombia por eso, por esa biodiversidad. No recuerdo muy bien, creo que es el segundo lugar. Colombia ocupa el segundo o primer lugar
con mayor biodiversidad en páramos, en aves pues tenemos un puesto por allá bien reconocido por el número de aves, número de reptiles, y así con una cantidad de especies que uno dice, bueno, y Colombia con todo eso por ofrecer en biodiversidad una posición geográfica que nos acompañan, nos cobijan el Océano Pacífico, el Atlántico, y de esa manera pues tenemos muchos recursos, pero desafortunadamente los departamentos con mayor biodiversidad en Colombia son los departamentos más pobres y donde más negligencia por parte del gobierno que los mueva en ese momento hay. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Mi invitación es a eso, a documentarnos muy bien de los pros, los contra que trae X o Y propuesta. Gracias, Listo, Laurita. Profe muchas Enrique. gracias a todos. Gracias, Laurita. Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación. Quería añadir dos cosas. La primera, que está relacionada pues con lo que les dije de Hannah Arendt sobre esta frase de la banalidad del mal. Si nos damos cuenta del contexto, fue una frase que se dijo en la década de los 60, pero se puede extrapolar a nuestra realidad, a la realidad colombiana. Pondría el ejemplo de los falsos positivos en este aspecto, o sea, militares que asesinaron a jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con las guerrillas, pero que simplemente lo hicieron por cumplir órdenes, sin medir o pensar o reflexionar en las consecuencias de estos actos. Entonces, en Colombia se puede hablar de una banalidad del mal. Y lo segundo que quería decir, y es que me pareció muy interesante lo que dijo el maestro John, es que cuando descubrimos la filosofía, dejamos detrás la ideología. Y esto es algo que yo también he denunciado bastante. Y es lo que hace falta en la escuela, porque en la escuela hay que enseñar que la filosofía es diferente y opuesto a la ideología. Siempre he dicho, siempre hay un paso para tergiversar la filosofía y el paso para tergiversarla es cuando se convierte en ideología. Lo que pasa es que el problema con la filosofía siempre son las interpretaciones que se hagan de ella. Y una mala interpretación de la filosofía siempre terminará convirtiéndose en una ideología. Entonces esto es básicamente lo que hay que atacar, las ideologías y promover más la filosofía. Listo, y ya, eso era lo que quería decirles. Muchísimas gracias. No, a ti, Enrique, a ti, Laurita, maestro John, muchísimas gracias. Entonces, la idea es encontrarnos en el próximo podcast. Y pues nada, un abrazo a todos, a todas. Cuídense mucho y estamos ahí para seguir dando nuestro granito de arena. Y que siempre Hasta nos pronto. ilumine una estrellita en el universo. Eso sí, sí, señor. Bueno, pues. El cosmos. Ujú. Bye, bye. Bye, bye.